Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta última semana de cursada, donde iremos viendo esta cuestión dilemática acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, puntualmente el aborto. En los inicios de nuestra materia hemos ido viendo, ¿no es cierto?, aspectos acerca de cómo se originó la misma y quién ha sido el primer impulsor, conceptualmente hablando, de esta disciplina, ¿no es cierto? Entonces, como habíamos visto, la palabra bioética aparece por primera vez de la mano del bioquímico estadounidense Van Rensselaer Potter, quien mencionaba que es una disciplina que promueve el diálogo entre la ciencia y las humanidades, entre la vida y el comportamiento. De esta forma, la Asociación Internacional de Bioética ha definido esta disciplina como el estudio de los problemas éticos, sociales, legales, filosóficos y otros relacionados que emergen en la atención de la salud y de las ciencias biológicas. Entonces, vamos a poder definir a nuestra ciencia como un diálogo ético y pluridisciplinario. ¿Por qué? Porque se haya atravesado por distintas disciplinas: la medicina, la filosofía, la antropología, la psicología, lo social, lo jurídico y lo religioso, sobre dilemas que presenta la vida desde su inicio, pasando por todas las etapas y vicisitudes hasta la muerte. Por ello es que el informe Belmont de 1978 nos va a brindar ciertos principios éticos rectores de la disciplina, como ser el respeto por las personas, que luego ha sido traducido como el principio de autonomía, la beneficencia y la justicia. Entonces, decíamos nosotros que el principio de autonomía se traduce en que los individuos deben ser tratados como entes autónomos y que las personas cuya autonomía está disminuida deben ser objeto de protección. Respetar la autonomía significa dar valor a las consideraciones y opciones de las personas autónomas y abstenerse a la vez de poner obstáculos a sus acciones, a no ser que éstas sean claramente perjudiciales para ellas. Otro tanto ocurre con el principio de beneficencia, el cual es entendido como aquellos actos que deben tener como reglas esenciales no hacer daño y extremar los posibles beneficios minimizando los posibles daños. En tanto que el principio de justicia nos indica que es aquel cuya imparcialidad en la distribución de los riesgos y los beneficios obliga a tratar a todos de forma igualitaria. Entonces, entre la bioética y lo jurídico se produce una relación por la mediación que lleva a cabo la filosofía de los derechos humanos a partir del reconocimiento expreso de la dignidad humana como principio fundante común a estas disciplinas. De ese vínculo entre bioética y derecho surge la juridización de los estándares, parámetros y restricciones que propone la primera, es decir, la bioética. Este concepto se encuentra presente en todas las ramas del derecho positivo y no puede estar sujeto a la moral, sino que debe valorar la conducta en cuanto al alcance que tenga para los demás y para la sociedad. Así, en el marco de una sociedad pluralista, la bioética debe ser laica y estar siempre fundada en bases científicas y no en creencias particulares. Cuando nos encontramos frente a problemas bioéticos, estamos ante una convergencia entre hechos biológicos por un lado y un sistema de valores por el otro. Entonces, en estas ocasiones y ante la necesidad de tutela de las personas, se origina un nuevo ámbito del derecho, el cual es identificado como los derechos personalísimos, que van a ser canalizados por el derecho internacional de los derechos humanos, que asume una serie de valores fundamentales y su protección en cuanto a derecho atañen directamente a la dignidad personal, la vida, la salud, la libertad y la solidaridad, constituyéndose como las piedras angulares de la bioética moderna. Entonces, en este aspecto hay que tener en cuenta
la salud sexual y los derechos reproductivos que emanan de los tratados internacionales de derechos humanos que han sido mencionados e incorporados a nuestra Constitución Nacional en la reforma del año 1994, conforme al artículo 75, inciso 22. Estos tratados van a ser justamente aquellos que conocemos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. En todo ello se reconoce un plexo de principios, derechos y garantías que se vinculan a la protección de la sexualidad saludable y a la procreación responsable como derechos humanos básicos. Entre ellos adquiere particular interés la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en su artículo 16, inciso E, establece que los estados adoptarán las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer con relación al matrimonio y las relaciones familiares, y asegurarán los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de los hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener información, educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. A su vez, en su artículo 12, los estados adoptarán las medidas para eliminar la discriminación en el acceso a los servicios de atención médica, incluso los que se refieren a la planificación familiar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, obviamente, es cómo nuestra ley suprema recepta este derecho a la salud sexual reproductiva, a la luz de la bioética y el derecho. En este aspecto del derecho a la salud sexual reproductiva, debemos tener en cuenta que el derecho a la salud sexual y procreación responsable reconoce la capacidad de decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento, los nacimientos y el momento de tenerlos. Petschek y Correa afirman que en los derechos reproductivos y sexuales se encuentran fundamentalmente 4 principios éticos: la integridad corporal, la autonomía, la igualdad y la diversidad. El principio de integridad corporal se refiere a la seguridad y el control sobre el propio cuerpo. Es decir, constituye básicamente ese derecho de la persona a no ser alienada en su capacidad sexual y reproductiva. Es decir, que la persona no haya sido amenazada para llevar a cabo relaciones sexuales. Entonces, cuando nosotros hablamos del principio de integridad corporal, básicamente hace alusión a que la persona, de manera libre y consentidamente, debe llevar a cabo las relaciones sexuales que considere pertinentes con la persona que ella así lo desee. Es decir, que sea la mujer o sea el hombre quien básicamente decida con quién, cómo, cuándo y cómo. Entonces, no se deben llevar a cabo este tipo de relaciones sexuales coercitivas, como tampoco las mutilaciones genitales, las barreras para el acceso a métodos de regulación de la fecundidad, las esterilizaciones e intervenciones médicas no consentidas. El derecho a preservar su integridad física permite la prevención de embarazos no deseados, la protección frente a intervenciones médicas o métodos anticonceptivos inseguros. El principio de autonomía significa considerar a las personas como sujetos decisores en materia de reproducción y sexualidad. El principio de igualdad reconoce la necesidad de que varones y mujeres compartan el compromiso respecto de la vida sexual y la reproducción. Por último, el principio de diversidad se refiere a considerar que se debe realizar respecto a los derechos sexuales y reproductivos diferentes significados o prioridades según los contextos sociales y culturales. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos son un territorio conceptual que se definen en términos de poder y recursos,
poder para poder tomar decisiones informadas sobre la reproducción, la crianza de los hijos, la salud reproductiva y la vida sexual, y recursos para estar en condiciones de tomar decisiones seguras y efectivas. Ahora bien, nosotros hemos estado recapitulando algunos de los principios de la bioética que surgen del informe Belmont, como a su vez también hemos estado analizando esta cuestión del derecho a la salud reproductiva, que también están contemplados dentro de los distintos instrumentos internacionales que la Constitución Nacional ha ido receptando en el artículo 75, inciso 22 de la misma, ¿no es cierto? Pero en el año 2020 ocurrió la sanción de la ley 27.610, que viene a despenalizar la figura del aborto. Nosotros tenemos que tener en cuenta, sin adentrarnos en aspectos del derecho penal argentino, que el bien jurídico protegido aquí es el feto, ¿no es cierto? Es esa vida que se está desarrollando intrauterinamente. Pero para nosotros arribar o entender a qué hacemos alusión con feto, tenemos que partir de la teoría de la fecundación y de la teoría de la anidación, que obviamente ambas tienen sus diferencias sustanciales. Entonces, para entender nosotros desde cuándo la vida debe ser en términos jurídicos penales protegidas, debemos partir de estas dos teorías, ¿no es cierto? La teoría de la fecundación y la teoría de la anidación. En el caso de la teoría de la fecundación, debemos tener en cuenta que la vida humana comienza con la fecundación del óvulo femenino con el gameto masculino. En tanto que para la teoría de la anidación, la vida humana, como objeto de protección penal, comienza a ser protegida a partir de que el óvulo fecundado queda fijado, es decir, queda anidado en el útero materno, fenómeno este que se produce a los 14 días de producida la fecundación. Entonces, en el caso del delito de aborto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el objeto de protección va a quedar necesariamente delimitado a partir del momento en que se produce la anidación del óvulo fecundado, lo cual implica que la protección se aplica al embrión y al feto, es decir, embrión y feto en el sentido de sinónimos ambos, ¿no es cierto? No así al preembrión o embrión preimplantatorio. Por otra parte, Argentina, con toda esta discusión con respecto a la sanción de la ley 27.610, ha tenido que tener en cuenta los sistemas que regulan la figura del aborto. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con el sistema de la prohibición absoluta, que indica que toda conducta provocadora de aborto debe ser castigada, y por otra parte tenemos el sistema de prohibición relativa, que si bien considera que el aborto debe ser castigado, admite excepciones. Y aquí entramos con el sistema receptado por nuestro país, que es el sistema de plazo y el sistema de indicaciones. El sistema de plazo supone la impunidad de todo aborto consentido practicado por un médico dentro del plazo legal. Si el aborto se realiza luego del plazo legal, el sistema se complementa con otras indicaciones determinadas de antemano. Por otra parte, el sistema de indicaciones menciona que el aborto está prohibido como principio general durante todo el proceso de gestación, pero admite excepciones. Y esas excepciones van a ser la indicación médica, la indicación eugénica, la indicación ética y la indicación socioeconómica. Entonces, mencionábamos que en el sistema de indicaciones tenemos, por un lado, la indicación médica, que es
La interrupción del embarazo estará permitida cuando se busca evitar un grave peligro físico o psíquico en la salud o la vida de la madre. Por otro lado, la indicación eugénica permite el aborto cuando se presume que el feto nacerá con graves taras físicas o mentales. La indicación médica, denominada también jurídica o sentimental, presupone que el embarazo ha tenido origen en un delito de naturaleza sexual, como es el caso del abuso sexual con acceso carnal. Y la indicación socioeconómica, que se presume que esa nueva vida o ese nacimiento habrá de producir graves problemas de tipo social y económico a la embarazada o a miembros del grupo doméstico. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia del artículo 85, primer y segundo párrafo del Código Penal argentino y luego del artículo 85 bis del mismo código, estamos en presencia que el artículo 85, primer párrafo, indica, por ejemplo, la figura del aborto sin consentimiento de la gestante. Entonces, ahí vamos a tener que tanto la gestante como el feto van a ser el bien jurídico a protegernos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser los elementos por ahí que presenta este tipo de delito? Es que justamente hay una persona que está gestando pero que no prestó el consentimiento para que se practique el aborto. Por otra parte, el feto debe encontrarse vivo y la acción que despliegue el otro sujeto debe ser con la intención o la acción de matar al feto. Puede ocurrir que de esta acción, que es solamente matar al feto, derive la muerte de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que tener la presencia de la mujer embarazada, el feto vivo, más la muerte del mismo, y a su vez la muerte de la mujer como resultado del accionar del autor. Por otra parte, en el segundo párrafo del artículo 85 del Código Penal, ahí ya tenemos el consentimiento de la gestante. Entonces, al tener consentimiento de la gestante, el sujeto a proteger va a ser el feto. ¿Por qué? Porque la mujer ya ha prestado el consentimiento para que se le practique el aborto. Por otro lado, tenemos en el artículo 85 bis aquellos supuestos donde intervienen ya los profesionales de la salud, es decir, las autoridades de los establecimientos de salud, el funcionario público, los profesionales de salud, el efector de salud, el personal de salud, etc. ¿Por qué? Porque acá estos profesionales conocen de la existencia de esta ley y sin embargo llevan a cabo acciones tendientes a retrasar el procedimiento o existe algún impedimento o dificultad para realizarlo. Entonces, básicamente acá el efector de salud o el profesional de la salud conoce que la práctica está regulada o amparada por la ley, pero con sus acciones en realidad está generando el retraso o impedimento. Donde nosotros encontramos las causales de justificación, es decir, cuando el aborto está justificado. Y eso lo vamos a tener en el artículo 86 del Código Penal argentino, donde este artículo 86 agrupa los supuestos de no punibilidad, es decir, el aborto no está castigado, porque existen unas causales de justificación. Entonces tenemos que partir por ahí de la diferenciación entre la interrupción voluntaria del embarazo y los abortos no punibles. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, nosotros nos vamos a encontrar con esta figura en el artículo 86 del Código Penal, que ahí va a decirnos que no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tener
la existencia del embarazo, más el feto vivo, más el plazo de 14 semanas o bien 98 días. Y el consentimiento de la persona gestante, que si nosotros nuevamente retomamos la idea de consentimiento informado que ya hemos visto en anteriores unidades, tenemos que tener en cuenta que es aquel acuerdo, permiso o autorización que en este caso en particular la mujer embarazada da a otra persona para que ésta practique sobre su cuerpo el aborto. Con respecto al aborto no punible, ahí nosotros, así como mencionamos primeramente los sistemas de indicaciones, Argentina recepta dentro del mismo dos de ellos, ¿no es cierto? Uno va a ser el aborto sentimental. Este tipo de aborto, ahí vamos a tener en cuenta que fuera de las 14 semanas, el aborto no va a ser punible si media el consentimiento de la persona gestante. Entonces, el aborto sentimental legitima la destrucción de la vida prenatal con base en el acto ilícito que le dio origen, el abuso sexual con acceso carnal sin consentimiento de la persona. Es decir, que va a estar validado, va a estar legitimado, va a estar justificado este tipo de aborto porque justamente el embarazo se originó en un acto ilícito. Por otra parte, el aborto terapéutico concurre cuando se presenta un riesgo en la salud o la vida de la persona gestante. Entonces ahí tenemos que tener presente que debe estar presente el consentimiento de la persona, como así la existencia precisa, exacta, ineludible del riesgo en la vida o la salud de la persona gestante. Con esto nosotros damos por cerrado a este tema y a esta unidad para ir finalizando con la cursada de la misma. Muchas gracias.